Sabatina turística. Perguntas fáceis, respostas nem tanto. Olá a todos que estão conosco para mais uma Sabatina Turística. Hoje, mais um momento muito especial. Nós estamos aqui para ouvir a querida amiga doutora Rossana Compadônico. Pronunciei certo? Sim, certo. Sim, né? Nossa colega pesquisadora uruguaia, com uma brilhante carreira, excelente produção, muito focada na história do turismo no Uruguai. Para a Sabatina, nós temos o doutorando Felipe Zartron de Sá, o doutorando Paulo Joaquim Sila e o mestrando Ronaldo Leite Dias. Então, todos muito bem-vindos, temos o nosso agradecimento, e se você está aqui conosco, por favor, como sempre, né, inscreva-se no canal, dê o seu like, porque é muito bom que o nosso material repercuta nas redes sociais. Rossana, há um lugar comum para quem trabalha no turismo do Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul e, por extensão, o Brasil, teriam se inspirado no exemplo uruguaio de turismo para começar a organização do turismo por aqui. Isso lá nos anos 30, 40. Isso é folclore ou isso tem alguma base as suas pesquisas indicariam alguma coisa a esse respeito ou é só folclore? Bueno, en realidad yo mucho de la historia de Brasil, de la historia del turismo del Brasil, no conozco, pero sí es cierto que en toda la región del Cono Sur, las principales, los principales organismos rectores de la actividad turística se dan en forma bastante simultánea. Por ejemplo, la Oficina de Turismo de Chile se crea en el año 1929. La Comisión Nacional de Turismo en Uruguay se crea en el 30, pero empieza a funcionar en el 33. Y en el caso de Argentina, la Dirección Nacional de Turismo empieza en el año 38. O sea que hay como un quiebre en la década del 30, por lo tanto digo, es folclore pero no tanto, ¿verdad? En el sentido de que es una década muy importante para los inicios de lo que es la administración desde el punto de vista del Estado, ya sea del Estado Nacional o de los estados municipales, desde el punto de vista del turismo. Se eu não estou enganado, aqui no Brasil a gente vai ter o início da Embratur e da Embratur em 60, 63. Sí, pero eso es posterior, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos que ver el Cono Sur de la siguiente manera. Hay procesos que comienzan a darse en la década del 20, del 30, en diferentes países, en Argentina, en Uruguay, en Brasil mismo. ¿Qué pasa? En el caso de Brasil está mucho en manos de privados y no tanto en parte del Estado como en el resto de los países. Pero en el 60, que es cuando empieza, en la década del 60, cuando empieza Embratur, hay otras condicionantes políticas. Y esas condicionantes políticas son el tema de la planificación, cómo entra toda la corriente, digamos, de la CEPAL, lo que nosotros llamamos la corriente cepalina, y eso hace que los países, ¿verdad?, empiezan a generar organismos para que esos organismos puedan solicitar préstamos, solicitar fondos para lograr un desarrollo del turismo de acuerdo, bueno, a las preferencias de los gobiernos de turno, porque los gobiernos ahí son bastante variados en cada uno de los países. O sea, son como dos momentos muy importantes, la década del 30 y la década del 60. Y Embratur entra en esta corriente, ¿verdad?, de cómo apostar a ese pedido de préstamos, bueno, y después toda la trayectoria que tiene Embratur, ¿verdad?, como referente de la planificación turística en Brasil. Mas houve ações nos estados anteriores ao federal, né? Claro. O federal é que se retarda até os anos 60. Eu complementaria a pergunta. O Touring Club aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, foi extremamente importante para a organização do turismo. O mesmo se deu no Uruguai e talvez no resto do Mercosul?
Sí, en Uruguay más bien poco, pero fue muy importante en Argentina también. Es decir, hay como organizaciones previas, digamos, a estas organizaciones que son nacionales, que son básicamente asociaciones privadas, ¿verdad? Como el Touring Club o asociaciones de forasteros, que se llamaban, por ejemplo, acá en 1918 se crea una asociación de forasteros, que en otros países tienen otro nombre, que en realidad lo que tratan es de promover, obviamente, el turismo y tratar de garantizar las mejores condiciones a los visitantes. Pero no son organizaciones que respondan a nivel político, ¿verdad? Sí tienen conexiones con el sector político, pero son organizaciones privadas. Y la importancia del Touring Club es fundamental. Bueno, en Argentina es clave, ¿no? Y en Brasil también. En el caso de Uruguay un poco menos, pero también tuvo su importancia. O sea, no lo podemos desconocer. Creo que los procesos, es decir, los procesos son muy similares. El tema es cómo incide lo privado y lo público. Es decir, hoy por hoy todos hablamos de gobernanzas y todas esas cosas maravillosas, pero en aquel momento lo público y lo privado estaban bien definidos, ¿verdad? Y la diferencia es que en Argentina y Uruguay hay una apuesta desde lo público para facilitar las inversiones privadas, y en los inicios en Brasil es al revés, por lo menos la información que yo tengo, ¿no? Digo que la inversión es más que nada privada y el Estado actúa como un facilitador, pero ahí ustedes me podrán corregir más, porque ¿saben lo que me pasa? Que yo no conozco colegas brasileños que hagan historia del turismo. Es decir, voy a muchos congresos, pero nunca me doy con alguien que diga, hago algo parecido. Entonces ahí uno como que pierde un nexo. Sí tenemos más conexión con los argentinos, con los chilenos, pero si saben de algunos, pues me pasan el dato, si yo me comunico. Hola, profe, buenas tardes. Mucho gusto estar con usted en esta tarde. Es un placer. Mi pregunta entonces es, en su artículo, Turismo en tiempos de pandemia, Uruguay y un futuro incierto, hablas sobre el impacto de la pandemia en el turismo uruguayo y el futuro incierto. Este fue escrito en 2020, cuando la pandemia acababa de empezar, ¿no? Ahora que parece estar bajo control en América del Sur a través de la vacunación masiva, ¿cuáles cree que son las perspectivas para el turismo? ¿Se recuperará o seguirá reduciéndose? Bueno, es una pregunta un poco problemática, pero pongámoslo en este caso, ¿verdad? El capitalismo ha tenido muchas crisis y sigue viviendo, vive y lucha. Y el turismo es parte del capitalismo, o sea que se va a recuperar. No sé de qué manera, aparentemente todo lo que se ve hasta el día de hoy es que vamos hacia el mismo modelo, ¿verdad? Ahí digo, no se generó por parte de los organismos internacionales o de los gobiernos nacionales cuestiones alternativas. Digo, bueno, sí, se habló al principio de la pandemia un poco del turismo de cercanía, del turismo interno, pero bueno, hay países que a eso les sirve y hay países a los cuales no les sirve. Tomemos ejemplos, ¿no? Bien diversos. Cuba, por ejemplo, vive del turismo. Es obvio que con el turismo interno no va a resolver un tema de divisas ni un tema de empleo. El caso de Uruguay, digo, totalmente contrapuesto al cubano, ¿verdad? Es decir, nosotros básicamente los ingresos son por turismo receptivo. Es decir, a nuestro país llegaban antes de la pandemia más gente que los habitantes que tiene Uruguay hoy. Está bien, somos muy pocos, ¿no? Menos que cualquier barrio de San Pablo. Pero, digo, ahí el peso en la economía era muy grande, porque estábamos ya en el 7% del PBI, el peso del turismo. O sea, eso no lo compensa Uruguay con el turismo interno, ¿verdad? Podemos hacer turismo de cercanías, podemos salir a recorrer diferentes lugares del país que muchos de repente ciudadanos no conocen, pero tampoco se soluciona así, ¿verdad? De esa manera. Yo digo, por lo que estoy viendo, digo, a nivel de Europa y de América Latina, sobre todo del Caribe, digo, la tendencia es volver al mismo modelo anterior. Pero bueno, tendremos que esperar un poco más. Ese artículo que tú decís, además, yo lo escribí con mucha rabia, ¿no? Porque realmente en esos momentos, digo, la situación era
no te voy a decir que controlada, pero estaba bastante normal en el país, digo, y nadie habla de la gente que muere de otras cosas. Pero sí teníamos los informes de prensa todos los días de los que morían de COVID, pero no de los que mueren normalmente de neumonía, o mueren de hambre, o mueren de SIDA, o mueren de dengue, o mueren de cáncer. Entonces a mí me tocó mucho, digo, como, ya no como académico, ¿no? Digo, como ser humano, que se tomara eso como una cuestión de dominio de los medios, lo que yo llamo control social, ¿verdad? Donde todo el mundo, en lugar de escuchar la misa, escuchaba el comunicado del gobierno con respecto al número de casos y al número de enfermos o muertos que había en el día. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero acá todo el mundo se sentaba así frente al televisor para ver qué pasaba. Es decir, ¿qué pasaba? Nada. Estábamos todos pendientes de eso, mientras otras cosas también estaban pasando en el mundo. Pero creo que la situación a la que vamos es hacia la misma, que no va a haber grandes cambios por ahora. Professora, quero voltar um pouco, fazer uma pergunta ainda sobre o tema anterior, na verdade, baseado no teu livro Entre a Política e o Discurso Uruguai Turístico, né, que foi a partir da tua tese. Hoje, a minha área de pesquisa é a campanha gaúcha, né, os campos do sul do Rio Grande do Sul. Somos vizinhos ali de uma região, eu acho que em termos de escala é um pouco desigual dizer que a região sul para o Uruguai é o Brasil para o Uruguai e aquela faixa ali de divisa, né, entre Ribeira e Livramento, representando, então, essa fronteira. Eu percebo, na minha pesquisa, no turismo da campanha, surge de uma forma um pouco atropelada e ao mesmo tempo, tanto a tentativa de constituição de políticas para o desenvolvimento turístico da campanha, quanto já surge a promoção turística de algo que ainda nem se conhece direito, ainda não se formulou exatamente. Não existe um produto turístico que tenha nascido. Como que, a partir, então, desse teu livro, eu queria poder escutar um pouco como que se dá essa relação, essa articulação entre o público e o privado desde a experiência uruguaia, né? Que eu sei que tu já mencionaste agora, ela é diferente no Brasil, na tua percepção, e eu acredito que ela esteja correta, porque aqui nascem diferentes atores privados desenvolvendo iniciativas independentes que eventualmente convergem a partir da política para defender seus interesses. Como que isso acontece no Uruguai? Quer dizer, como que o privado se vincula e se articula com o público ou ao contrário? Bueno, en primer lugar, digo, hay que verlo desde lo que ha sido la trayectoria histórica. Es decir, en los primeros años del siglo XX hay una apuesta muy grande por parte del gobierno de Montevideo, primero del gobierno municipal y después del gobierno nacional, de reforzar una actividad que en realidad no era competitiva con la principal actividad económica, que era la ganadería, ¿verdad? Porque la zona de playas, vamos a decirlo así, es tierra improductiva desde el punto de vista de la agricultura, ¿verdad? Montevideo tiene 22 kilómetros de playa, solo Montevideo, que fue donde empezó el turismo de sol y playa precisamente, y después toda la extensión de la faja costera hacia Brasil. ¿Cómo se empezó dando eso? Bueno, en primer lugar se empezó dando incentivos y exoneraciones a los privados. En algunos casos exitosas, ¿verdad? En otros casos a demanda ferviente. Por ejemplo, hay un caso muy paradigmático en Uruguay, que es el caso del balneario Piriápolis, que queda en el departamento de Maldonado, que fue un balneario que construyó Piria, ¿no? Francisco Piria, que costeó él, que pagó él conectó la luz, él asfaltó las calles. Entonces es él el que empieza a reclamarle al Estado por algunos beneficios a raíz de lo que había hecho. Y en otros casos hay exoneraciones. A partir de la década del 80, digamos, ya hay en dictadura, 70, 80, en la ley de promoción industrial se anexan unas cláusulas que hablan del fomento del turismo. ¿Cuáles son las exoneraciones? Bueno, y a partir de ahí es que empieza a darse una serie de concurrencias entre el sector público y sector privado. Después hay como una tercera fase, digamos, que es la fase de los 90, que es otra, es decir, como que cada 30 años pasan cosas raras en el turismo, por lo menos en Uruguay. En los 90 estamos ahí en una economía neoliberal.
total, ¿verdad? Entonces, ¿qué empieza? Los privados empiezan a agremiarse en corporaciones o federaciones, según el lugar, pero por regiones, en el este, en el oeste, finalmente en Montevideo. Montevideo fue la última. Y esas federaciones después empiezan a ser integradas también con los públicos, ¿verdad? Con el director de turismo de la municipalidad, y después, bueno, cuando ya creado el ministerio, a partir del año 86, también con representantes del ministerio. Entonces, a partir del 86 se empieza a trabajar de una forma conjunta, que no quiere decir que siempre estuvieran de acuerdo, vamos a entendernos, pero sentados en la misma mesa, dialogando en la misma mesa. Y hoy por hoy muchas de esas asociaciones todavía sobreviven y se han convertido en lo que se llaman OGD, ¿no? Las organizaciones de gestión de destino, como es el caso de Rocha, digo que viene desde el año 93 con una corporación de ese tipo y que ahora se ha transformado en esta nueva modalidad. Por eso yo creo que es importante, siempre lo repito, ¿no? Que hay que ver los procesos en el turismo, ¿verdad? Porque uno a veces mira lo de hoy, pero lo de hoy tiene una explicación que va mucho más allá de lo que simplemente vemos. Y las rencillas o las discusiones o los planteos a veces que tiene el empresariado o que tiene el gobierno son los mismos planteos de hace 50 años, simplemente que se ayornan. Eu li uma ocasião, acho que foi num dos teus textos, que os balneários no Uruguai, ou alguns deles, eles teriam sido a partir de projetos de reflorestamento. Eles estariam, de alguma forma, associados ao reflorestamento, às empresas de reflorestamento. Sí, había la lógica de los balnearios desde inicios del siglo XX, de toda la faja costera, es que se compraban las tierras, o sea, privados compraban esas tierras se loteaban y paralelamente se forestaban. Porque el forestar significaba, en primer lugar, ganar tierra al mar. Es decir, ganar é o mesmo grupo econômico que fazia isso. Eran diferentes grupos económicos, diferentes, ¿no? Integrados muchas veces por uruguayos, pero también por uruguayos y argentinos. Pero son diferentes compañías. Pero todas hacían forestación en las zonas balnearias. Eso es muy cierto, Susana. Pero más que nada, no, en ese momento no como una inversión, no como ahora, ¿verdad? No para sacar madera y venderla, sino para recomponer, digamos, el espacio de recreación balnearia y ganarle metros al mar. Es decir, la mayoría de nuestras ramblas, es decir, son ramblas que se ganaron, o sea, de las costaneras, que se robaron al mar. Y se robaron muchas veces mediante la plantación de camarices, palmeras, diferentes tipos de árboles que soportaban los vientos, sobre todo los vientos del sur. Professora, e como funcionou a questão de Punta, né? Porque Punta nasce com essa grande alvo turístico, digamos assim, né? E hoje em dia continua como um dos grandes alvos turísticos do Uruguai. Como que funcionou essa história de Punta? E principalmente, como que ela consegue manter essa visão ainda nos dias de hoje? Bueno, acá entran dos cosas, ¿no? Hoy Susana, cuando me presentó muy bien, dijo que me dedico a la historia del turismo, lo cual es cierto, pero otra de mis líneas de investigación es el tema de la imagen, ya más desde la epistemología. Y el tema de Punta del Este acá va por los dos lados, va por el tema de la historia y va por el tema de la imagen. Yo me acuerdo que una vez en un congreso me preguntaron una cosa muy graciosa, algo así como, ¿Punta del Este es un enclave? Digo, jamás puede ser un enclave porque Punta del Este tiene todo un proceso de construcción social de décadas. Punta del Este era un pueblo de pescadores, donde no llegaba nada, o sea, no llegaba ni el tren. Es decir, del tren había que tomarse varias carretas para llegar a Punta del Este cuando Punta del Este no era lo que es hoy. Y Punta del Este fue el lugar por excelencia, en primer término, de la élite argentina. Esa élite argentina
que fue corrida de Mar del Plata, ¿verdad? Por el avance, digamos, de las clases medias y de las políticas peronistas. Pero esas clases de élite argentinas que se habían refugiado primero en Montevideo, que después se refugiaron en Carrasco, el barrio más al este de Montevideo, más aristocrático, después pasaron a Punta del Este. Y en Punta del Este empiezan, ¿verdad?, a instalar su propio estilo, por supuesto que de acuerdo con esas clases adineradas. ¿Y cómo se mantiene Punta del Este? Yo te diría que por 3 razones. Primero, porque hay un sentido de que, porque es un sentido, es una percepción, ¿verdad?, que Punta del Este es el glamour. Después, porque pasó por un proceso de especulación inmobiliaria brutal, sobre todo a partir de la década del 70, ¿verdad? Cuando deja de ser un balneario para convertirse en una ciudad turística. Eso significa edificios de gran altura, con miles de exoneraciones que se dieron a los privados precisamente. Les pongo un ejemplo: el Hotel Conrad, que es hoy el Hotel Enjoy, el primer hotel 5 estrellas que tuvo Punta del Este, que se creó en el año 1997, tenía que pagar 3 multas de $50.000 cada una porque construyó en un lugar donde la intendencia no lo había autorizado, y la misma intendencia lo exoneró de las multas. O sea, estamos hablando de $150.000, ¿no?, en la década de los 90. O sea, esa especulación inmobiliaria hizo, a su vez, que entraran en esa ciudad otras clases que no eran precisamente las originarias. No era esa aristocracia porteña y esa burguesía alta uruguaya, sino ya clases medias muy adineradas. Y después entraron, ¿quién? Entraron los brasileros, donde le ponen una impronta diferente a Punta del Este, que es hoy lo que conforma toda la imagen. Es decir, el glamour, la tranquilidad y después el ritmo brasilero que tiene en enero. Y hoy por hoy es una mixtura, ¿verdad? Es una mixtura de esos tres componentes: argentino, uruguayo y brasilero. Y esa imagen se va... El propio Mercosur. El propio Mercosur, sí, pero de clase alta. Y esa propia historia hace que esa imagen se vaya renovando. Y en esa imagen, que es por hoy la imagen de presentación que tiene el país a nivel internacional, es Punta del Este, esa imagen a lo largo de las décadas va cambiando. Pero siempre, si nosotros vemos los diferentes folletos, las páginas web de hoy, hay cosas que resaltan, como los colores, algunos colores que son característicos, y las palabras, el glamour, el jet set. Y a todo esto, si vos lo pensás, Felipe, Punta del Este no, tomemos las cifras antes de la pandemia, ¿no? No ha crecido en su número de turismo receptivo desde hace décadas. O sea, está estancado. En Uruguay entran 3,5 millones de turistas, ¿no? Pero solo 550.000 van a Punta del Este. Y hace años que ese número está ahí. Pero esos 550.000 representan el 48% de las divisas que entran al país por turismo. Por eso es importante Punta del Este, y por eso esa imagen es reavivada año a año. Digo, a ver, no solo por todos los gobiernos, independientemente del partido político que sean, sino también por los empresarios e por los próprios residentes. Aproveitando, me parece que a gente está falando de mobilidade e espaço aí também, mas dos ricos, Sim. né, dos burgueses. Sim, claro. Então, quero aproveitar essa pergunta, acho que, e os colegas me corrijam, porque, enfim, eu estou falando também, professora, desde um lugar de não turismólogo. Eu fiz hotelaria, mas eu não fiz a turismologia, né? Então possível que capaz que traga um dado que possa ser corrigido, mas me parece que esse glamour no turismo brasileiro, ele se encontra em Salvador da Bahia, no Rio de Janeiro e em Gramado. Dadas as devidas proporções, talvez sejam os 3 grandes, né? Fora São Paulo, que tem aí uma questão corporativa diferente e atípica e única. De novo, puxando para minha fronteira, que é da campanha gaúcha, do gaúcho, né? Compartilhamos um bioma, o Pampa, compartilhamos a ganaderia, né? A pecuária. Saindo desses espaços de Punta del Este, se a senhora poderia falar um pouco sobre como é o turismo no espaço rural no Uruguai e qual a relação dele com a ganaderia, com o gaúcho e com o vinho, eventualmente. Bueno, el turismo en espacio rural es relativamente reciente.
Surge a fines de los 80, pero en realidad se pone en funcionamiento en la década del 90. ¿Por qué? Bueno, por una razón, porque los estancieros la estaban pasando muy mal, la venta de ganado había bajado, también hay una crisis con la aftosa y no sé, una de esas enfermedades, y algunos deciden que esos emprendimientos podían servir para atraer a turistas europeos y norteamericanos. Así surge la idea, pero así no es la historia. Entonces, varias estancias empiezan a funcionar de esa manera, o sea, siguen con su producción habitual y preparan sus cascos de estancia, sus casas para recibir huéspedes, pero ya a fines de la década del 90, todos los estudios indican que la mayoría de la gente que iba eran uruguayos, principalmente los fines de semana, en Semana Santa, ¿verdad? En vacaciones de invierno, en vacaciones de primavera. No quiere decir que no vengan turistas extranjeros, ¿verdad? Digo, de Europa y de Estados Unidos. Sí vienen, pero porcentualmente son pocos. También se pensó que con eso se podía abarcar todo el territorio, o sea, que íbamos a poder expandir el territorio. Grave error. La mayoría de las estancias turísticas están al sur del Río Negro, o sea, más cerca del mar que del norte. Hay alguna que otra en el norte, digo, pero mayoritariamente. También se agremian, logran tener una federación que funciona hasta el día de hoy, que se llama SUTUR, que es la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural, pero que no se funda como una sociedad única. ¿Dónde se funda? Se funda dentro de la Asociación Rural del Uruguay. La Asociación Rural del Uruguay es la asociación más vieja que tiene el país, es del año 1871. O sea, no se forma por fuera, se forma dentro de la asociación rural. Por lo cual, el vínculo a lo que tú ibas, esto mismo te lo demuestra, porque podrían haber creado una sociedad y quedarse como una sociedad de turismo rural, obviamente registradas en el ministerio y demás, pero no, salen desde la asociación rural. El vínculo es fuerte, funciona muy bien, y han establecido varios circuitos con el tema del enoturismo, con el tema del vino. El vino en Uruguay era muy malo, dicho sea de paso, pero en las últimas décadas tenemos muy buenos vinos y hay muy buenas bodegas. Es decir, hace 30 años, más o menos 35 años, hubo un cambio sustancial en la producción de vinos, capaz que un poco más. Digo, yo de eso mucho no sé. Y se han hecho... ¿Cuántas sí. bodegas serían hoy? ¿Tem idea de cuántas bodegas? No te puedo decir cuántas hay muchas. La mayoría están en el sur también. ¿En Canelones? En Canelones, hay en Maldonado, hay en Rocha, y después hay en el norte, sí, en el norte hay en Salto, digo, hay en Rivera, creo que hay una en Tacuarembó, digo, pero mayoritariamente están en el sur. Entonces han hecho algunos circuitos que se llaman los paseos del vino, uno se llamaba el paseo de los 5 sentidos, que sigue estando, creo, bueno, lo deben haber retomado ahora después de la pandemia, pero eran en la zona sur, en la zona de Canelones, fundamentalmente, y la zona de Montevideo, porque Montevideo también tiene bodegas, sobre todo en la zona oeste, y la vinculación es, pero más que nada, digo, es diferente, ¿verdad? Porque digo, en el tema de las bodegas es como una visita por el día, es más un excursionismo. No es así el tema del turismo rural, donde es más un fin de semanismo, por decirlo de alguna manera. Pero de todas maneras, yo siempre digo que nosotros también, es decir, el problema que tenemos en América Latina es que nosotros estamos siempre nutridos de lo que es la literatura de otros países, ¿verdad? Entonces, cuando la gente empieza a leer de turismo rural, claro, lee el turismo rural de España y de Francia, pero eso no tiene punto de semejanza con nuestro turismo rural. Es decir, porque eso es decir, para ellos, para los europeos, corregime, Susana, si me equivoco, pero para ellos es la vuelta al pueblo, la vuelta a su casa, la vuelta a sus orígenes, ¿verdad? A la casa de sus padres, de sus abuelos, que no es lo que pasa en nuestros pueblos, de acá, ¿verdad? Es decir, acá el turismo rural se maneja como lo lejano, como lo distinto, como lo extraordinario. De repente, la semejanza,
más parecida desde el punto de vista simbólico es lo que es para nosotros la casa en la playa, ¿verdad? Lo que es para nosotros la casa en la playa, digo, es para los europeos la casa de campo. Es decir, pero claro, leemos toda esa literatura que viene de otros lados y no tiene mucho sentido. Y ya que digo esto, digo otra cosa. El otro día estaba escuchando una cuestión de segundas residencias, un tema que a mí me apasiona, pero que nunca le voy a poder entrar porque no me da la vida, y todo con literatura finlandesa. Pero por Dios, no tenemos ni punto de comparación. Digo, era acá en Uruguay eso, ¿no? Digo, pero no tenemos ni punto de comparación con la sociedad finlandesa. O sea que la cabeza de segunda residencia nuestra, latina, con la de los finlandeses, ni aí, pero basta, comentario al margen. Corroborando isso que tu disseste, me parece bem oportuno mesmo a gente olhar para o nosso próprio umbigo, né? Olhar para o nosso próprio pé, entender o nosso espaço rural, entender o nosso turismo rural. E no Brasil, inclusive com essa ocupação do espaço rural, que compete às vezes com a produção do commodity, com a pecuária, com os valores que eventualmente o turismo com uma margem menor pode ficar para trás, me parece. Sí, claro. Digo, acá, digo, en Uruguay es un poco extraño, ¿no? Porque mantener esas tradiciones tenemos el 5,7% en el último censo de población rural. O sea, lo que queda de población rural y nada. Ok, profe, entonces mi pregunta está relacionada a la movilidad turística. La movilidad turística será uno de los factores que reconstituyen la vida social de manera compleja y desigual en el proceso de globalización, a partir del significado de los objetos, los sentidos, en el tiempo y en el espacio. ¿Qué relación tiene el turismo para usted en la vida cotidiana? ¿Y cómo fue eso impactado por la pandemia? Bueno, mira, el turismo sin movilidad no se entiende. Punto número 1. Turismo es movilidad siempre. Turismo es cultura siempre. Digo, no podemos, digo, yo no puedo separar el turismo de la cultura, no puedo separar el turismo de la movilidad. La movilidad se va a dar, ¿verdad? En estos momentos se está dando de acuerdo a ¿a qué? A los niveles de conectividad que tenemos. Es decir, porque es decir, la pandemia lo que provocó, entre otras cosas, fue graves problemas de conectividad. Porque ahora las compañías aéreas o de cualquier otro tipo les está costando muchísimo mantener esos niveles, ¿verdad?, que tenían pre-pandemia. Entonces, nosotros, en tanto sujetos que somos pasibles de movernos a donde queramos, en nuestro derecho siempre y cuando tengamos plata, obviamente, tengamos dinero para hacerlo, condición número 1, nos vamos a seguir moviendo. El asunto es que estamos limitados, ¿por qué? Por la conectividad y por los precios de esas conectividades. Entonces ahí el nivel de representación me lo va a delimitar el mercado, lamentablemente. Pero me parece que vos querías ir a algo más. El turismo con la vida cotidiana tiene mucha relación. Es decir, nosotros si partimos de las definiciones tradicionales, son cuestiones contrapuestas, ¿verdad? Es decir, tenemos nuestra vida cotidiana y tenemos nuestra vida no cotidiana, y dentro de esa vida no cotidiana, que entra el ocio y entra el tiempo libre, una parte ínfima es el turismo. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué es lo nuevo que está pasando? Es que todas esas cosas que nosotros queremos hacer en nuestros viajes, ¿dónde las definimos? ¿Dónde las pensamos? En nuestra vida cotidiana. O sea, el turismo está permeando la vida cotidiana permanentemente cuando lo vemos desde la perspectiva del sujeto turista, porque tenemos otras perspectivas, ¿verdad? O sea, yo planifico mi vida en la vida cotidiana. Cuando hago el viaje no estoy en mi vida cotidiana, ¿verdad? Estoy en un momento no cotidiano. Pero cuando vuelvo al viaje, en mi vida cotidiana transmito esas experiencias a quién, a mis amigos, a mis familiares, etcétera, etcétera. O sea que es una ida y vuelta de nuestra vida cotidiana. Entonces, el límite entre vida cotidiana y turismo no es tan fácil de definir hoy por hoy, porque a su vez a eso le tengo que ingresar otros actores. ¿Qué pasa con los trabajadores directos del turismo, los trabajadores indirectos del turismo, los empresarios, los políticos, las comunidades? ¿Cómo ellos experimentan su vida cotidiana? Viviendo muchas veces ¿de qué? Del turismo, que es algo no cotidiano para el otro sujeto, pero para este sujeto sí es cotidiano. O tempo voa, não é? Então,
conversa maravilhosa, nós vamos ter que passar para a nossa última rodada, que eu abro perguntando: Mercosul, foi, será una quimera, un sueño de verano? Yo creo que sí, Susana. Ayer en el informativo había la gente, los uruguayos para cruzar Argentina hicieron más de 10 horas de cola en los puentes. 10 horas en auto. Es decir, es una quimera, es inexistente. En la medida que no se abran las fronteras, es decir, que no podamos transitar como se transita en la Unión Europea, solo desde el punto de vista del turismo, no me meto en los temas comerciales ni legales, es imposible. Es decir, vos no podés estar 10 horas para pasar una frontera. O sea, es una quimera, uma total quimera. Prof, recentemente estive no Uruguai, tive o prazer de lhe conhecê-la. Tive no Uruguai em 2018, a última vez, 2017, desculpa, 2017 a última vez. Então, teve um tempo e depois um tempo pandêmico, né? E me pareceu um Uruguai totalmente diferente do Uruguai que eu tinha visitado 5 anos atrás, assim. Era um Uruguai muito mais vivo, e não sei se foi o período ou se foi a pandemia, porque na semana que estive aí teve protestos da ditadura, né, do processo de ditadura do Uruguai, então teve toda aquela caminhada silenciosa que é feita. Eu passei por protestos de músicos independentes do Uruguai e tinha recém acabado a questão do Vote Sim, né, que era aquele movimento político contra aquelas leis, aqueles artigos, né, aquelas leis que tinham sido implantadas. E aí, aproveitando a pergunta do Ronaldo, como é que se encontra o Uruguai cotidiano pós-pandêmico, entre aspas, né? Sí, vos no viniste en un buen mes, Felipe. Además llovía horrible, pero bueno. El Uruguay post-pandémico, a ver, hay muchos puntos de vista, ¿no? Estamos en un momento, digamos, de recuperación económica, eso es real. Recuperación económica para las empresas, ¿verdad? No me estoy refiriendo a los trabajadores. Con una pérdida de salario real para los trabajadores, con recortes para las universidades, para la ciencia y la tecnología, digo, se está ahora tratando de eso en el Parlamento, o sea, no es el mismo país en el que tú estuviste, eso es real. Y bueno, y tratando de salir de estos años que fueron muy duros para todos, ¿no? Digo, creo que los 2 años de pandemia nos cambiaron, no sé si nos cambió mucho la cabeza a algunos, pero yo creo que fueron muchos meses de control, ¿verdad? Donde fuimos controlados porque sanitariamente debíamos ser controlados y eso afecta. Digo, a alguna gente le afecta más que otra, sobre todo, digo, a los niños y a las personas ancianas, eso les afectó. Digo, uno no poder acercarse a un abuelo, abrazarlo, o no abrazar a un niño recién nacido, digo, son cosas, digo, que nunca habíamos visto antes. Entonces yo creo que estamos recomponiéndonos, ¿verdad? Nosotros, bueno, además ahora tenemos un gobierno de un color diferente al que teníamos antes, entonces, bueno, eso también genera protestas, porque ha habido cambios en las políticas económicas, en las políticas sociales. Veremos cómo sigue esta historia. Todavía nadie lo puede saber, el final. Então, professora, eu vou fazer ainda a minha última pergunta, ainda pensando nesses lugares fronteiriços. Eu tinha lido um dos seus artigos aqui, do turismo e a mobilidade do espaço, e tem essa parte aqui que começam a consolidar-se processos identitários que hacen fundamentalmente a imagem de los destinos. Como que a paisagem se encontra nessa fronteira entre imagem e identidade? Entre imagem no turismo e identidade? ¿Cuál es el papel del paisaje cultural? Bueno, y el paisaje cultural en realidad es parte de nuestra identidad. Digo, nosotros lo tenemos incorporado. Digo, a veces no sabemos distinguirlo. Digo, no hacemos la separación, ¿verdad? Y eso hace a nuestra imagen. Pero más que a nuestra imagen, hace a nuestro imaginario, ¿no? Yo creo que lo tenemos de una manera incorporado y así lo presentamos siempre que podemos, porque no hay un desligue de una cosa con la otra, ¿no? Es muy difícil separarnos de eso. Y eventualmente se torna producto. Y sí, claro, puede generar un producto sobre eso, claro que sí. Hay que tener cómo, ¿no? Saber cómo hacerlo. Essa é a história. Bem, eu acho que tivemos um excelente momento, né?
Professora, gratos de coração. Muita saudade de Montevidéu. Desde os anos 70 eu frequentei muito Montevidéu. Meu pai trabalhou lá uma época e sempre que dá eu volto, né? Então, para mim é realmente não uma segunda residência, uma segunda casa. Que me gusta mucho, né? Então, muito obrigada. Esperamos verte pronto por Montevideo, Susana. Vamos sim, vamos lá conversar, participar, frequentar as praças, né? Outro dia nós estávamos comentando aqui o fato das pessoas dançarem nas praças, né? Botarem um som e que até a municipalidade às vezes coloca, né? E as pessoas ficam na praça dançando. Isso é encantador, né? Eu sei. Então, um povo que dança é um povo maravilhoso. Parabéns, parabéns pela sua pesquisa, parabéns pelo seu país. Quem está nos ouvindo, até a próxima sabatina. Não esqueça, inscreva-se no canal, dê seu like e contamos com vocês numa próxima oportunidade. Abraço a todos. Você ouviu o podcast Sabatina Turística, uma produção da revista Rosa dos Ventos, Turismo e Hospitalidade, que busca promover a divulgação científica. Este projeto tem a coordenação de Susana Gastal e colaboração de Matheus Vitor Tadiotto, Felipe Zaltron de Sá, Carlos Rames e Alan Minzon.